Hola, Ciencia Caníbal. La semana pasada, el 14 de marzo, nos tomó por sorpresa a todos en la comunidad científica el físico Stephen Hawking, uno de los más famosos, más renombrados, pues desgraciadamente murió. Según cuenta su familia, él murió tranquilo en su casa, sin complicaciones extra. Y pues bueno, ya hemos platicado aquí en Ciencia Caníbal sobre Stephen Hawking y quisiera platicarles también un poquito de cuáles han sido sus aportaciones al mundo de la física teórica y pues que sabemos cómo era como persona. Y pues bueno, esto es Ciencia Paseando el Perro y como siempre, aquí está el perro. Ahí está. Y bueno, como les comentaba, Stephen Hawking desgraciadamente murió este 14 de marzo, en la mañana del 14 de marzo en tiempo de Reino Unido, allá en su casa en Cambridge. Y pues coincidió, hay una coincidencia muy curiosa porque el 14 de marzo justamente sería el cumpleaños de Albert Einstein. Entonces ahí coincidió cuando murió Stephen Hawking y el cumpleaños de Albert Einstein, y justamente también el 14 de marzo se considera como el día de Pi. ¿Por qué se considera como el día de Pi? Porque si escribimos primero el mes 3 y luego el día 14, 3.14, es más o menos como Pi, si lo escribimos como lo escribirían en Estados Unidos. Entonces, pues bueno, desgraciadamente pues falleció Stephen Hawking. Uno de sus áreas que más contribuyó es el estudio de los agujeros negros. Los agujeros negros ya hemos platicado bastante y de hecho tenemos un episodio en el que platicamos mucho de agujeros negros y de sus teorías. Una de las más importantes fue cómo él logró describir la evaporación de agujeros negros. Y me dirán, ¿cómo se puede evaporar un agujero negro? No parece de tener sentido, porque pues, de un agujero negro nada se escapa, es por definición, ¿no? Y bueno, esa repercusión del evaporamiento de los agujeros negros por la radiación de Hawking es una repercusión de tratar de juntar física cuántica y relatividad general. En la física teórica tenemos dos ramas muy importantes. Tenemos la relatividad general, que nos dice cómo el espacio y el tiempo se curvan, y cómo la materia le dice al espacio cómo curvarse, y cómo el espacio le dice a la materia cómo moverse. Y esa pues nos rige las cosas muy grandes. Pero tenemos otra teoría que es la teoría cuántica. Y ahí nos dice, por ejemplo, cómo una partícula en realidad no es un punto, sino es una probabilidad, o bueno, depende de la interpretación que le demos, pero son las leyes de lo muy pequeño. Entonces, por ejemplo, un agujero negro, ahí en el centro, ya hemos platicado, existe la singularidad. Existe un punto en el que hay muchísima masa y es muy pequeño, entonces necesitamos relatividad general para explicar la gravedad, pero al mismo tiempo necesitamos física cuántica para explicar lo muy pequeño. Y se han hecho intentos, de hecho Einstein mismo, Stephen Hawking y muchos científicos llevamos 70 años peleándonos tratando de juntar esas dos. A pesar de que no tenemos una forma de cómo conjuntar esas dos teorías de manera exitosa, se puede hacer una aproximación. Lo que hizo Stephen Hawking es no fijarse exactamente en esa singularidad, sino fijarse en lo que habría alrededor. En lo que habría alrededor sí podemos juntar relatividad general y física cuántica. Y él se dio cuenta que los agujeros negros deberían de perder masa. ¿Cómo? Pues ya les había platicado, tenemos pares de partículas que se están creando y aniquilando al mismo tiempo en la naturaleza, siempre está pasando, y entonces podría pasar que una de esas partículas se cree cerquita del agujero negro y no se escape, pero la otra sí. Entonces ahí hay una energía que perdió ese agujero negro y poco a poco se irían evaporando. Hawking se dio cuenta que este tipo de partículas que van despidiendo los agujeros negros se parece mucho a una radiación, la luz que emiten los objetos que tienen una temperatura. Por ejemplo, un fierro que lo calentamos, pues se ve rojo y emite luz, ¿no? Junto con eso, él hizo muchos avances en la teoría de los agujeros negros. También hizo avances en la teoría del Big Bang. ¿Por qué? Porque ya les había platicado en otros episodios, los agujeros negros pueden parecerse mucho al universo. De hecho, se pretende, y muchas veces se hace, tratar de juntar o utilizar lo que sabemos de agujeros negros para explicar el universo y viceversa. Cuando el universo era muy joven, estaba comprimido en un punto muy pequeñito. Entonces toda esa materia estaba muy pequeña y entonces pues parecería como si fuera un agujero negro. Mucha materia en un punto muy pequeño. Entonces esa singularidad del Big Bang
pues Hawking también apoyó para explicarla en términos de lo que es un agujero negro. Y bueno, Stephen Hawking pues se mantuvo activo durante muchísimo tiempo. Él, ya saben, tenía una enfermedad que le impedía, pues, que atrofiaba los músculos, atrofiaba las señales de cerebro para mover los músculos, y entonces pues había quedado paralizado prácticamente desde los 22 años. En ese momento le daban unos 2 años de vida más, pero pues sorprendentemente pues duró bastante más, como más de 50 años. Y él lo atribuía tanto a su pasión por el trabajo, porque pues aún en su condición pues estuvo produciendo, estuvo trabajando un montón. De hecho, hasta los últimos días de su vida pues estuvo trabajando, a la gente que lo cuidó y a su sentido del humor. Y eso es una cosa bien interesante, porque los que lo conocen nos podrán decir que Stephen Hawking, según lo que nos cuentan, es que tenía un sentido del humor increíble, que era muy, muy, muy risueño. Bueno, no sonreía tanto, pero tenía muy buen sentido del humor a pesar de la situación en la que se encontraba. Entonces, pues es todo un ejemplo de vida, porque pues venció la enfermedad, tanto como contribuyó muchísimo a la ciencia. Y pues bueno, hasta ahorita es todo lo que les puedo contar. Hemos estado un poquito pues desprovistos de material aquí en Ciencia Caníbal, pero no viene de gratis, porque tenemos mucho material y muchas cosas nuevas que les vamos a traer en las próximas semanas. Entonces, ya saben, no se olviden en darse una vuelta ahí en Facebook, en Twitter, en Instagram, en nuestro canal de YouTube también. Ahí estamos todos como Ciencia Caníbal, y esperen en las próximas semanas que tendremos material muy interesante. Como dije, fue el cumpleaños también recientemente de Albert Einstein. Platicaremos también de Albert Einstein, de lo que hizo Stephen Hawking más a fondo, y tendremos también muchísimo material extra. Entonces ahí nos esperamos en Ciencia Caníbal, y como siempre, esto fue Ciencia Paseando al Perro, y acá está el perro. Hasta luego.